En una noche tormentosa, un asesino observaba a su objetivo desde la distancia, esperando el momento exacto para actuar, pero algo lo detuvo. Sintió una presencia a sus espaldas. Al girar, descubrió a otro asesino observándolo desde las sombras. Ambos habían sido enviados por la misma persona, pero solo uno podía cumplir la misión. El recién llegado no era un asesino cualquiera. Era conocido como el asesino silencioso, alguien temido incluso entre los suyos. Ninguno de los dos pronunciaba palabra, sabían que no podían compartir el objetivo. Sin más, se lanzaron al combate. El primer asesino usó todo su arsenal, cuchillos, dardos y espadas, pero el asesino silencioso era más rápido, preciso y letal. Cada movimiento suyo era calculado, y en pocos segundos la pelea terminó. El cuerpo del rival cayó al suelo sin siquiera un sonido. Con el camino libre, el asesino silencioso se dirigió al castillo. Avanzó por los pasillos sin ser visto hasta llegar a la habitación donde dormía su objetivo. Desenvainó su espada y la levantó con decisión. Pero antes de saber qué ocurrió aquella noche, debo contarte cómo comenzó esta historia. En una preparatoria cualquiera, los estudiantes disfrutaban su descanso. Algunos reían en grupo y unos pocos aprovechaban para comer algo rápido antes de la siguiente clase. Entre ellos estaba Oda Akira, un chico callado, invisible para la mayoría. Pocos sabían siquiera su nombre. Todo transcurría con normalidad hasta que, de pronto, un círculo oscuro apareció en el techo del salón. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una luz cegadora envolvió todo el lugar. Cuando la luz se desvaneció, los estudiantes ya no estaban en la escuela. Se encontraban en una enorme habitación iluminada y decorada con tapices. Todos miraban a su alrededor, confundidos y asustados, tratando de entender qué había ocurrido. Entonces una voz grave rompió el silencio. Frente a una gran puerta se encontraba un anciano con túnica blanca apoyado en un báculo. Los saludó y les pidió atención. Acto seguido se hizo a un lado y presentó al hombre que lo acompañaba, el rey del lugar. El monarca dio un paso al frente y les habló. Dio la bienvenida a los recién llegados y les agradeció por aceptar la invocación que los había traído a aquel mundo llamado Morrigan. Les explicó que se encontraban en el reino de Retice, la nación humana más poderosa del continente. Según el rey, el mundo estaba al borde de la destrucción. El ejército de los demonios avanzaba sin descanso, y solo el héroe del otro mundo podría enfrentarse al rey demonio y salvarlos. Mientras muchos escuchaban confundidos, Oda Akira esbozó una pequeña sonrisa. Esa era la típica trama de un isekai. Tras el discurso, el anciano volvió a hablar y les explicó que verificarían quién entre ellos era el héroe elegido. Junto a él apareció una esfera de cristal colocada sobre un pedestal. Les indicó que uno por uno debían colocar la mano sobre ella para revelar sus estadísticas y ocupación. Un chico impaciente fue el primero en intentarlo. Al tocar la esfera, una ventana brillante flotó frente a él, mostrando sus parámetros. No era el héroe, pero sus estadísticas superaban las de una persona normal. El anciano le explicó que, aunque no fuera el elegido, podría acompañar al héroe en su aventura. Los demás comenzaron a pasar uno a uno. Algunos resultaron ser caballeros, chamanes o curanderos. Cada estudiante era registrado cuidadosamente. El anciano también reveló que podían ver su propia información mentalmente si decían la palabra parámetro en su mente. Curioso, Akira lo intentó. Inmediatamente una ventana apareció frente a sus ojos. Su ocupación era asesino, pero lo que más le llamó la atención fueron sus números. Sus estadísticas estaban muy por encima de lo normal. La sorpresa creció cuando Tsukasa Sato, el chico más popular de la clase, tocó la esfera. Su ocupación apareció como héroe. El salón estalló en murmullos. Todos lo felicitaron, incluso el anciano, al ver que sus estadísticas superaban el nivel 500, el límite considerado máximo para los humanos. Pero Akira notó algo más. Sus propios parámetros eran todavía mayores, 1800 de ataque, junto con una larga lista de habilidades que ningún otro tenía. Sabía que debía mantenerlo en secreto, dudaba de la historia que les habían contado. Todo parecía demasiado conveniente, demasiado preparado. Activó una de sus habilidades al máximo, sigilo, y desapareció de la vista de todos. Nadie notó su ausencia mientras el resto era escoltado por los guardias hacia sus habitaciones dentro del castillo. Akira, aún oculto, lo siguió a distancia. Fue entonces cuando vio algo extraño. Pequeñas esferas incrustadas en el techo.
Eran cámaras observando y grabando cada movimiento de los estudiantes. Aquello confirmó sus sospechas, algo no estaba bien en ese mundo. Mientras los demás eran guiados a sus habitaciones, Akira se escabulló por un pasillo lateral y eligió una habitación aislada para ocultarse. Allí encontró un cofre con ropas acordes a su clase, prendas oscuras, ligeras y resistentes, perfectas para moverse sin ser detectado. Se las puso y salió hacia el exterior del castillo. Desde lo alto observó el paisaje, montañas, bosques y el cielo doblemente estrellado se extendía hasta el horizonte. No había duda, estaba en otro mundo. Akira decidió poner a prueba sus habilidades. Se movió entre los pasillos del castillo sin ser visto, cubierto por su sigilo. Su objetivo era encontrar al rey. Oculto con sigilo, observó cómo el monarca conversaba con la princesa. Ella le hablaba cómo los jóvenes recién llegados provenían de un mundo sin magia. Los llamaba ilusos y fáciles de manipular, incapaces de sospechar nada. El rey le respondió que siguieran con el plan y que prohibiera la entrada a la biblioteca. Si esos jóvenes llegaban a descubrir conocimiento del mundo, podrían arruinar todo. Akira escuchó en silencio, justo detrás del rey. Ahora estaba convencido de que tramaban algo. Desenvainó su daga y se acercó, decidido a acabar con él, pero se detuvo. A la mañana siguiente, todos los estudiantes desayunaban en un gran salón. Akira, todavía en sigilo, observaba a todos mientras pensaba si debía revelarlo, pero dudaba que le creyeran. En ese momento, Tsukasa Sato, el héroe designado, se levantó y habló. Les dijo que habían sido bendecidos con poder y que debían usarlo para ayudar a la gente en ese mundo, derrotar al rey demonio y proteger a los inocentes. Muchos lo escucharon con entusiasmo. Akira, sin embargo, no compartía esa visión. Sabía que el rey y la princesa no eran dignos de confianza. Después del desayuno, los llevaron al campo de entrenamiento. Allí los esperaban dos hombres: Saran Midray, capitán de los caballeros de Retice, un hombre alto, de cabello largo y actitud amable, y su segundo al mando, Giles, de aspecto más severo. Saran se presentó con una sonrisa y les explicó que a partir de ese día comenzarían su entrenamiento, pues en un mes se infiltrarían en un calabozo y necesitaban estar preparados. Como los recién llegados no tenían formación en combate, los caballeros los entrenarían personalmente. Akira, aún oculto, escuchaba a lo lejos. En lugar de unirse al entrenamiento, optó por reunir más información y se retiró silenciosamente del lugar. Sin embargo, algo lo sorprendió. La voz de Sara lo llamó. Akira se quedó inmóvil. Aún estaba en sigilo. Nadie debía poder verlo. Saran caminó hacia él y le explicó que no era que su habilidad fallara. Él poseía una vista especial, un ojo mágico capaz de detectar cambios de temperatura. Saran, no obstante, no iba a delatarlo. Le aseguró que no informaría al rey ni a la princesa, porque la situación en el reino era más complicada de lo que parecía. Ambos se sentaron a conversar. Akira le contó su intención de ir a la biblioteca para investigar más sobre ese mundo, sobre sus habilidades y la magia. Le reveló que su habilidad de sigilo estaba al máximo nivel, algo que dejó impresionado a Saran, pero las demás estaban a nivel 1 y no sabía cómo mejorarlas. Saran le ofreció su ayuda. Le enseñaría cómo entrenar sus habilidades y volverse más fuerte. Akira, aunque no lo mostró, se sintió agradecido. Estaba emocionado de vivir algo similar a las novelas de fantasía que solía leer, pero también dejó en claro que debía encontrar la forma de volver a su mundo. Tenía familia y no pensaba quedarse allí para siempre. Saran fue honesto, no sabía cómo devolverlo, pero le dijo que debía fortalecerse sin importar el destino. Le propuso algo más, ayudarlo a convertirse en un asesino de primera, pero no para matar, sino para sobrevivir. A cambio, Saran le pidió que le hablara sobre su mundo. Estaba ávido por conocimiento, y sellaron el acuerdo estrechando las manos. Desde entonces, Akira comenzó a aprender sobre Morrigan. Descubrió que el continente estaba dividido entre humanos, demonios, elfos y hombres bestia, cada especie con su propio territorio. Entrenaba junto a Saran, mejorando sus habilidades de combate, agilidad y resistencia. Las habilidades de ocupación como asesino solo podían subir derrotando monstruos, pero el resto podían mejorarse mediante práctica constante. A cambio, Akira le contaba a Saran sobre su mundo. El caballero quedaba maravillado al escuchar sobre máquinas de acero que volaban por los cielos, aviones, o sobre dispositivos capaces de mostrar información de todo el planeta, teléfonos. Para él,
Aquello era como escuchar historias de magia. Una tarde, tras una larga sesión de entrenamiento, Saran y Giles conversaron en privado. Saran habló sobre Akira, sobre lo interesante que era y sobre el parecido con el primer héroe que había llegado a ese mundo. Dijo que incluso provenía del mismo país y que también había alcanzado el nivel máximo de sigilo. Giles quedó impresionado al escuchar eso. Unos minutos después tocaron la puerta. Era Akira. Giles aprovechó para retirarse y dejarlos solos. Akira entró con un libro en las manos y lo colocó sobre la mesa de Saran. Era su propio libro, uno que había escondido y disfrazado como un recetario, pero en realidad contenía un plan de golpe de estado contra el rey. Saran no se inmutó. Con calma confesó que era cierto. Consideraba que el rey había perdido la razón. Le contó a Akira que el monarca intentaba alterar las leyes naturales del mundo, buscando poder absoluto a costa de un precio muy alto. Sin embargo, muchos caballeros aún le debían lealtad, pero Saran no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Akira lo escuchó y le dijo que quizá lo mejor habría sido que alguien como él, sin ataduras, hubiera terminado con el rey. Le confesó que la noche en que llegó había entrado al despacho real con intención de matarlo, pero no pudo hacerlo. Sara le respondió que había hecho bien, era mejor no convertirse en asesino aunque sea la ocupación de su perfil. Si de verdad quería volver a su mundo, debía convertirse en un asesino que no mata. Akira no entendía del todo por qué Saran confiaba tanto en él, incluso después de confesarle su rebelión. Pero Saran le explicó que era porque tenía grandes expectativas en él. Lo consideraba distinto a los demás. El día en que llegó no se dejó llevar por las órdenes ni por la emoción. Pensó por sí mismo y actuó con prudencia. Eso, según Saran, era señal de alguien que había enfrentado dificultades y aprendido de ellas. Por eso, antes de que Akira se marchara, Saran le hizo una última petición: que lo ayude en el golpe de estado, pero de forma pacífica. Un mes después, tal como estaba planeado, el grupo partió hacia el laberinto Cantinen. Durante el trayecto, las calles se llenaban de personas que querían presenciar el paso de los héroes traídos del otro mundo. La multitud aplaudía y vitoreaba mientras los jóvenes caminaban bajo la mirada del pueblo. Entre ellos, Akira avanzaba con discreción, observando a su alrededor, hasta que entre la gente notó una figura extraña. La persona se mantenía quieta, observando al grupo con atención. Akira, movido por la desconfianza, se escabulló entre la multitud y apareció detrás de ella sin que lo notara. La figura resultó ser una chica que al percibir su presencia no mostró miedo. Akira quiso saber qué observaba, pero la joven, sin revelar mucho, le insinuó que existía un precio oculto tras la invocación de los héroes. Le habló del gran sacrificio que se había tenido que pagar para traerlos a ese mundo, aunque no explicó cuál era. Antes de marcharse, advirtió que él mismo descubriría la verdad cuando llegara el momento. Akira quedó inmóvil, intrigado por aquellas palabras que resonaban en su mente. Ya en el laberinto, los monstruos no paraban de aparecer. Los estudiantes siguieron las instrucciones de Saran y Giles, se organizaron para el combate. El avance fue lento y agotador. Los monstruos no dejaban de surgir de los pasadizos. Akira, evaluando la situación, comprendió que algo no estaba bien. Los ataques no cesaban y las filas enemigas parecían multiplicarse. Entonces, sin perder la calma, se acercó a Saran y le hizo saber su opinión. Debían retirarse. El capitán, comprendiendo el riesgo, asintió sin dudar. Saran levantó su espada, concentró su energía y pronunció un conjuro. Un haz de luz descendió sobre su hoja y con un movimiento desató una explosión mágica que arrasó con una parte de los monstruos, abriendo un camino despejado hacia la salida. Giles dio la orden de retirada y el grupo comenzó a correr en esa dirección. Pero la salida no estaba libre. En el siguiente corredor, una horda aún mayor los esperaba. Los estudiantes formaron una línea improvisada, pero estaban rodeados. En medio del caos, Tsukasa Sato, el héroe, recordó el objeto que la princesa le había confiado antes de partir: una bola de humo capaz de ahuyentar a las bestias. Sin pensarlo, la arrojó entre los enemigos. La esfera estalló en una nube oscura y durante unos segundos pareció funcionar. Sin embargo, cuando el humo desapareció, del centro de la nube surgió una criatura gigantesca. Frente a ellos se alzaba un minotauro, una bestia que no debía existir en los primeros niveles del laberinto. Giles observó sin comprender cómo una criatura de ese nivel podía haber aparecido tan pronto. Akira, sin perder tiempo, se impulsó contra las paredes y escaló con agilidad hasta situarse a la espalda del monstruo. Blandió su daga e intentó clavarla en el cuello, pero el acero se rompió contra la piel endurecida del minotauro.
Retrocedió de inmediato y volvió junto al grupo, ubicándose al lado de su casa. El héroe, con el rostro tenso y la mirada perdida, apenas podía mantenerse concentrado. Movía los labios repitiendo una frase sin sentido, mientras una energía oscura comenzaba a envolverlo. Akira percibió el cambio, llamó a la chamán del grupo y le indicó que revisara el estado del héroe. Ella obedeció usando su magia de curación y pronto descubrió la causa. Su casa estaba bajo una maldición. Mientras ella se concentraba en eliminar la maldición que lo consumía, los demás combatían al Minotauro, sosteniendo la defensa con dificultad. Akira volvió al frente, donde Saran ya preparaba su siguiente movimiento. Se acercó al capitán y le indicó que usaría su poder. Saran comprendió la intención y se preparó también. El capitán concentró su energía, elevó su espada hacia el techo del laberinto y recitó un conjuro. Un rayo descendió desde la hoja, estallando contra el cuerpo del Minotauro y envolviéndolo en un resplandor. Mientras tanto, a espaldas de la criatura, Akira activaba su poder, magia de las sombras. Al activar la habilidad, sombras emergieron y se deslizaron con violencia atravesando al Minotauro y arrastrándolo hacia una dimensión desconocida, donde su cuerpo fue devorado por la nada. El monstruo desapareció sin dejar rastro, pero las sombras no se detuvieron. Comenzaron a extenderse descontroladamente. Akira intentó detenerlas, pero su poder se desbordaba y el control se le escapaba. Fue entonces cuando Saran intervino. Su voz serena alcanzó a Akira, apaciguando el torrente oscuro hasta que las sombras se disiparon. De regreso en el castillo, Saran lo observó con preocupación y gratitud. Si no fuera por Akira, jamás habrían salido con vida del laberinto. Sin embargo, aquella magia era tan destructiva como inestable. Saran la consideraba un poder inmenso pero ineficiente, un arma que podía volverse contra su dueño. Por eso le advirtió que no debía usarla a la ligera. Luego, cambiando de tema, sacó una espada y se la entregó. Era una katana negra forjada por el primer héroe. Akira la tomó y le preguntó por qué no había sido entregada al héroe actual. Saran le respondió que él ya poseía una espada sagrada y que además portar esta sería peligroso. El rey podría reconocerla, pues había sido robada directamente de la bóveda del tesoro real. Ante eso, Akira decidió quedársela. Al desenvainarla, observó dos grabados tallados en la hoja: Dios de la espada nocturna y una plegaria del primer héroe. Rezo para que ayude a mi sucesor que vendrá en el futuro. Al leer aquellas palabras, Akira confesó que habría querido conocer a aquel héroe. Saran asintió, compartiendo el mismo pensamiento. Mientras hablaban de él, sus recuerdos lo llevaron inevitablemente a su casa. No habían podido liberarlo de la maldición, y Saran en silencio comenzó a sospechar quién podría estar detrás de todo aquello. Al caer la noche, en la penumbra de su habitación, la princesa se encontraba frente a un cristal oscuro que pulsaba una tenue luz. En su interior, fragmentos de energía distorsionada se agitaban. Era el vínculo que mantenía encadenado al héroe su casa bajo su control. Concentrada, la princesa controlaba la maldición con una calma inquietante. De pronto, un destello cortó el silencio. Akira irrumpió por la ventana. En un solo movimiento desenvainó su espada y la descargó contra el cristal, partiéndolo en dos. La energía oscura se disolvió en el aire, liberando a su casa. La princesa retrocedió, sorprendida, y con voz altiva preguntó quién era él y cómo se atrevía a irrumpir en los aposentos de una doncella. Pero Akira, con una mirada fría y la espada aún en alto, le respondió que una doncella no maldice. Una bruja, sí. Su tono era firme y su presencia imponente. Le exigió saber por qué lo hacía, por qué había condenado al héroe. Ella, sin embargo, no mostró miedo. Su voz fue serena, casi vacía al responder. Lo hacía por su majestad. Akira insistió, preguntándole por qué seguía ciegamente las órdenes del rey, pero la princesa volvió a repetir con la misma inexpresión y devoción perturbadora, que todo era por su majestad. Comprendiendo que no obtendría más respuestas, Akira envainó su espada y se marchó. En la habitación volvió el silencio. La princesa caminó hacia un estante cubierto con cortinas. Al apartarlas, reveló docenas de cristales oscuros alineados, cada uno conteniendo la esencia de una maldición distinta. Con una expresión impasible, los revisó uno a uno. Todos aquellos pertenecían a los demás invocados, y ella los controlaba. Akira regresó con Saran y le mostró el cristal oscuro que había tomado de la princesa, aquel con el que habían maldecido su casa. Saran observó el objeto en silencio,
pero su preocupación no estaba puesta en el cristal. Con el ceño fruncido le preguntó a Akira si había mostrado su rostro ante la princesa. Akira respondió que sí, que lo había hecho para interrogarla directamente. Saran suspiró y le advirtió que a partir de ese momento debía actuar con extrema precaución. La princesa seguramente no se quedaría de brazos cruzados y maldeciría a todos los presentes en el palacio excepto a él, ya que Akira no reveló sus parámetros. Por eso, lo más prudente sería que pasara la noche fuera del palacio antes de que comenzaran a buscarlo en cada rincón. Akira asintió comprendiendo el peligro, pero antes de marcharse le dedicó una sonrisa sincera. Dijo que le habría gustado tener a alguien como él en su propio mundo, alguien que lo aconsejara y lo guiara. Saran, con una leve sonrisa, le respondió que si de verdad pensaba eso, entonces que lo llevara consigo cuando regresara a su mundo, pues le gustaría verlo con sus propios ojos. A la mañana siguiente, Akira dormía sobre la rama de un árbol no muy lejos del palacio. Todo estaba tranquilo hasta que escuchó gritos y movimientos a la distancia. Despertó y bajó rápidamente siguiendo el alboroto hasta donde sus compañeros estaban reunidos junto a varios guardias reales. Cuando llegó, vio el cuerpo del capitán Saran tendido en el suelo con una daga clavada en el pecho. El impacto lo dejó sin palabras. Se acercó al cuerpo incrédulo, pero de inmediato comenzaron las acusaciones. Los guardias y los compañeros lo señalaron como el responsable, asegurando que la daga era suya. Akira intentó defenderse, recordándoles que esa misma daga había sido destruida cuando lucharon contra el Minotaurus, pero nadie le creyó. Todos estaban bajo la maldición de la princesa, manipulados para verlo como el culpable. Sin embargo, su casa, libre de la maldición, trató de intervenir, pero fue ignorado. Poco después, el rey llegó al lugar y declaró a Akira criminal, ordenando su captura. En ese instante, Akira entendió que todo había sido planeado: la muerte de Saran, las acusaciones y la trampa. Los guardias intentaron arrestarlo, pero Akira activó su habilidad de sigilo y desapareció frente a todos. Escondido entre la multitud, se movió en silencio hasta acercarse a Giles, uno de los hombres de confianza del capitán. Giles, al entender lo que pasaba, le contó la verdad. Los responsables de matar a Saran eran los Cuervos Nocturnos, un grupo de asesinos que obedecía directamente las órdenes del rey. También le advirtió que pronto irían por él, y le dijo que el capitán había dejado listo un equipaje para escapar. Akira agradeció en silencio la información y se infiltró nuevamente en el castillo. Llegó a la habitación del capitán, tomó el equipaje y se marchó sin mirar atrás, desapareciendo del palacio antes de que los guardias pudieran encontrarlo. Mientras tanto, en la sala del trono, el rey y la princesa hablaban sobre lo ocurrido. Para ellos, eliminar a Saran había sido fácil. La princesa mantenía el control de todas las maldiciones excepto la del héroe. El rey, satisfecho, dijo que con eso tenían todo lo necesario para declarar la guerra al este. Los invocados serían utilizados como carne de cañón, y el que había escapado seguramente moriría solo. Por precaución, ordenó enviar a los cuervos nocturnos tras Akira. La princesa aceptó sin dudar, convencida de que pronto todo estaría bajo control. Akira decidió seguir los consejos que tiempo atrás le había dado Saran. Sabía que el mejor escondite era el laberinto, un lugar al que nadie se atrevería a entrar para buscarlo. Aún así, recordaba las advertencias de su mentor. Debía tener cuidado, pues si se internaba demasiado no encontraría muchas fuentes de agua, y el regreso sería casi imposible. Para aumentar el nivel de su ocupación, Akira debía enfrentarse a los monstruos que habitaban en las profundidades del laberinto. Sin embargo, el peligro era constante. Aunque poseía la habilidad de sigilo, algunos enemigos de alto nivel podían detectarlo sin dificultad. Saran también le había dicho que si lograba mejorar sus habilidades de asesino, su sigilo se volvería mucho más efectivo. Le había dejado un último consejo: al alcanzar el nivel 100, su ocupación le otorgaría una habilidad especial, pero antes debía concentrarse en derrotar a los jefes que aparecían cada 10 pisos. Solo venciendo a esos guardianes podría avanzar, pues entre cada nivel el camino se cerraba hasta que uno de los dos muriera. Superarlos era la clave para un crecimiento exponencial. Siguiendo esas palabras, Akira descendió nivel tras nivel, enfrentándose a criaturas cada vez más poderosas. Finalmente llegó al nivel 70, donde una gran puerta lo separaba del siguiente desafío. Al abrirla se encontró con una quimera gigantesca. La criatura se movía a gran velocidad y tras una serie de ataques logró atraparlo con sus garras, inmovilizándolo.
Akira, herido y sin fuerzas, comprendió que no podía morir allí. Tenía una promesa que cumplir. Con sus últimas reservas de energía, invocó su magia de sombras y lanzó un ataque devastador que destruyó a la quimera. Su cuerpo no resistió el esfuerzo y cayó inconsciente. Mientras yacía en el suelo, una habilidad se activó instantáneamente. Su propia magia de sombras envolvió su cuerpo y comenzó a regenerar sus heridas, protegiéndolo mientras permanecía inconsciente. En el palacio los acontecimientos tomaban otro rumbo. Tsukasa reunió a todos los invocados y anunció su intento de marchar para derrotar al rey demonio. La mayoría se negó a acompañarlo. El desánimo y la sumisión al rey seguían latente, producto de la maldición. Tsukasa, consciente de ello, recordó las palabras de Giles y comprendió que la princesa era la responsable de todo. Decidió partir solo, pero cuando se disponía a hacerlo, varios de sus compañeros se le unieron. Ya fuera del castillo, Tsukasa preguntó por qué lo seguían. Ellos le explicaron que todos los presentes estaban libres de la maldición. La chamán del grupo era inmune a ese tipo de hechizos y además podía percibirlos. Kyosuke, por su parte, había destruido los cristales que contenían las maldiciones, aunque no recordaba cómo. En realidad había sido Giles quien utilizó su habilidad de hipnosis para ordenar que los rompiera, cumpliendo así la última voluntad del capitán Saran. Con eso, el grupo quedó libre y los héroes comenzaron su viaje hacia el frente, aunque Kyosuke llevaba un propósito distinto: encontrar a Akira. Se sentía culpable por no haberlo defendido cuando fue acusado y por no haberle hablado cuando tuvo la oportunidad. Mientras tanto, Akira seguía inconsciente. En su mente se formaban recuerdos de su vida anterior, momentos que creía olvidados. Kyosuke caminaba de regreso a casa cuando se topó con Akira en su trabajo. Él le pide que no contara nada a sus compañeros, menos a su hermana menor, que casualmente era amiga de la hermana de Kyosuke. Al despertar, recordó aquel encuentro y por un instante deseó que sus compañeros estuvieran bien. También pensó en su madre y su hermana, recordando que aún tenía un hogar al cual regresar. Al ponerse de pie, notó que ya no sentía dolor. Sus heridas habían desaparecido por completo. Al revisar sus parámetros, vio que su barra de vida estaba llena, algo imposible considerando las fracturas que había sufrido. Al examinar sus estadísticas, descubrió que su magia de sombras había subido de nivel, aunque no comprendía cómo había ocurrido. Continuó descendiendo, marcando cuidadosamente cada piso para no perder el camino. En uno de esos descensos, un enorme slime cayó frente a él. Le pareció extraño ver una criatura así tan profundamente en el laberinto. Desenvainó su katana y lo cortó con un solo movimiento. Sin embargo, del interior del slime no salió un núcleo, sino una joven elfa inconsciente. Akira se acercó y, recordando la nueva habilidad que había obtenido, decidió usarla. Activó Ojo del Mundo. Y en un instante su mente se inundó de recuerdos ajenos, imágenes y fragmentos de la vida de la elfa, junto con sus parámetros. La cantidad de información fue abrumadora, y Akira tuvo que desactivar la habilidad de inmediato, comprendiendo que era demasiado peligrosa. Poco después, la elfa despertó. Akira la observó y notó que su barra de vida estaba baja. La joven también poseía la habilidad Ojo del Mundo, lo que lo sorprendió. Ella preguntó en qué piso se encontraban, y él le respondió que estaban en el 75. Al oírlo, la elfa mostró preocupación y le preguntó por qué había bajado tanto. Akira explicó que lo hacía para subir de nivel, pero antes de poder continuar, la elfa perdió el conocimiento debido al agotamiento. Akira decidió cargarla y llevarla algunos niveles más arriba, hasta el piso 69, donde encontró una fuente de agua. Cuando la elfa despertó, él le ofreció agua y comida. En ese momento ella le reveló que pertenecía a la realeza, aunque Akira ya lo sabía por lo que había visto con su habilidad. Después de recuperarse, Akira se preparó para continuar su avance, y la elfa insistió en acompañarlo, asegurando que su destino era el mismo. Juntos descendieron hasta llegar a la sala del jefe del siguiente nivel. Al abrir las enormes puertas, un rugido estremeció el lugar. Un dragón colosal emergió de la oscuridad y los atacó. Ambos esquivaron las llamaradas moviéndose con rapidez. La elfa lanzó un hechizo de gravedad que impactó al monstruo, mientras Akira activaba su sigilo. Sin embargo, cuando intentó atacar, el dragón lo detectó por la energía mágica que desprendía y lo derribó.
La elfa le advirtió que debía ocultar su poder mágico para evitar ser detectado, pero Akira sabía que no era capaz de hacerlo con precisión. En lugar de contenerlo, decidió hacer lo contrario. Liberó toda su energía mágica de golpe, lanzando un poder oscuro que impactó a la bestia. Aprovechando el desconcierto del dragón, se lanzó sobre su cabeza y atravesó el núcleo oculto tras su ojo, provocando que la bestia caiga. La elfa observó atónita lo ocurrido, sin entender cómo había logrado semejante ataque. En ese instante, el cuerpo del dragón comenzó a emitir una luz intensa que se expandió por toda la sala, cubriendo a ambos con un resplandor cegador.